Hola, buenas tardes. Vamos a ver entonces el tema 3 de operaciones industriales, que corresponde a aquellas operaciones de separación basadas en el flujo de fluidos. Para este tema lo hemos separado en tres partes. La uno y la 2 están dentro de esta presentación. Vamos a ver una introducción y clasificación. Luego vamos a ver las separaciones mecánicas. Entre ellas vamos a ver el tamizado, filtración y sedimentación como las más importantes. Vamos a hacer un pequeño repaso de las separaciones por centrífugas y en las partes 2 y partes 3, que son otros videos, van a estar el transporte de sólidos, ya sea por fluidización o por cintas transportadoras y cangilones. La bibliografía que recomendamos para este tema, como siempre, el Jean Coplis a la cabeza. En este caso, la parte de velocidad de sedimentación la estamos analizando como la da Brown, operaciones básicas de la ingeniería química. También nos hemos basado en Coulson y Richardson, sobre todo para el tema de filtración y sedimentación, lo mismo que el McKay. El Levenspiel tiene ejercicios y la teoría muy bien diseñada para flujo de fluidos en fluidizados, y luego hemos agregado algunos videos que les pueden resultar interesantes. Como objetivo para esta unidad, pretendemos que al finalizar su estudio puedan reconocer los diferentes tipos de separación físico-mecánicas, identificar procesos donde se utilizan las mismas, hacer una descripción de los equipos más utilizados en la industria y el conocer los principios de funcionamiento y las ecuaciones de diseño de estos equipos. Bueno, en la plataforma van a tener una serie de preguntas para contestar. En este caso, les pedimos que citen algunas empresas que utilicen equipos de tamizado, filtros y centrífugas, y que describan el equipo y explique con sus palabras cómo funciona una cinta transportadora de entrega de equipaje en un aeropuerto. Esto es como ustedes lo puedan explicar, no llevando ningún proceso tecnológico. Bueno, en la introducción y clasificación de los distintos procesos de separación sólido-fluido basada en el movimiento de fluidos, tenemos las distintas operaciones, cuál es la fuerza que actúa, la fuerza que origina la transferencia y cuáles son los fluidos habituales en dicho equipo o en dicha operación. El primero que vamos a analizar va a ser la filtración. La filtración se puede llevar a cabo generalmente es por fuerza gravitatoria, aunque también se podría trabajar en vacío o a presión. Y el fluido que está en contacto con el sólido puede ser tanto un líquido como un gas. En general, lo tomamos filtración como líquido y separación ciclónica, por ejemplo, cuando es un fluido gaseoso. Luego tenemos la sedimentación, cuya fuerza impulsora es la gravedad y las fuerzas de rozamiento. Hay una conjunción de ambas fuerzas. El fluido que está en contacto con el sólido en este caso es un líquido. En la centrifugación, la fuerza que se pone en juego es una fuerza centrífuga. El fluido que está en contacto con el sólido puede ser tanto un líquido o un gas. La fluidización, el fluido, la fuerza que ocurre son la gravedad, el rozamiento y la inercia, y el fluido puede ser tanto un líquido como un gas. En el transporte neumático tenemos también gravedad, rozamiento e inercia. El fluido que está en contacto con el sólido en el transporte neumático es el gas, en este caso va a ser aire. En la clasificación hidráulica tenemos que las fuerzas que están actuando son la gravedad, el rozamiento, la inercia y la flotación, y el fluido habitualmente es el agua, es un líquido. También podría ser, por eso se llama clasificación hidráulica. Y por último, en la flotación, la principal fuerza que actúa es la gravedad y la fuerza de flotación propiamente dicha, y el fluido habitualmente es un líquido, pero también podría tomarse como un gas, y en ese caso se va a denominar fluidización.
Bueno, acá les mostramos algunos de los equipos. El primero que tienen arriba a la izquierda es un filtro de placas. El que tienen en forma verticales. El que tienen a continuación es un equipo completo, es un rack donde tienen todo el sistema de control, el equipo es móvil y lo que tienen acá es un filtro de placas pero horizontales. Acá tienen un equipo de zaranda para separar por tamaños, en este caso un equipo de gran porte para una industria minera. Y el equipo que queda detrás mío en esta esquina es un equipo de separación por cribas hidráulicas. ¿Sí? A medida que va circulando, el diámetro de las cribas va en aumento para ir disminuyendo la velocidad. Bueno, los procesos de separación físico-mecánicos, los más comunes, como recién los habíamos nombrado, tenemos la filtración, que es la separación de partículas sólidas existentes en una suspensión. Esta suspensión puede ser líquida o gaseosa, como habíamos visto, haciéndola pasar a través de un medio filtrante, que puede ser una placa perforada, un lecho poroso, etc. El movimiento se logra por una diferencia de presión entre la entrada y la salida y el fluido atraviesa los huecos del medio filtrante mientras que las partículas sólidas quedan retenidas, formándose una torta porosa que ayuda al proceso de filtración. En definitiva, cuando nosotros analicemos el proceso de filtración, vamos a ver que la torta de filtración es en realidad la mayor resistencia al flujo de los sólidos en este proceso. Luego tenemos la filtración centrífuga. Es similar al proceso de filtración que acabamos de analizar, pero en este caso las partículas se mueven por una fuerza centrífuga que está actuando sobre el equipo. Precipitación y sedimentación es la separación de partículas sólidas existentes en una suspensión líquida por acción de la gravedad, al dejar la suspensión en reposo un determinado tiempo. Estas partículas pueden tener tamaños y densidades diferentes, por lo cual van a tener diferentes velocidades de sedimentación. Luego tenemos la precipitación y centrifugación y sedimentación centrífuga. Sería el similar al anterior, pero en vez de hacer actuar la acción de la gravedad, podemos acelerar los tiempos de precipitación y sedimentación aplicando una fuerza centrífuga. Luego tenemos la clasificación hidráulica, que es una operación de separación de partículas sólidas en función de su tamaño, pero también de su velocidad de sedimentación. Entonces, podemos llegar a separar por tamaño y por densidad aplicando una velocidad de un fluido, en este caso agua. La concentración hidráulica es una operación que separa partículas sólidas en función de su densidad. Las partículas de tamaño y de densidades diferentes tienen velocidades terminales distintas, basadas también en el efecto de transporte y arrastre que ejercen en un líquido. Luego tenemos el proceso de flotación, en el cual las partículas sólidas tienen menor densidad que un fluido en el cual están suspendidas, entonces por esta diferencia de densidades quedan sobre la superficie superior del fluido y de esta forma se pueden separar. Bueno, vamos a ver las separaciones mecánicas. El primero que vamos a analizar va a ser el tamizado, porque digamos que en las empresas donde hay movimiento de sólidos, sería la primera acción que se tiene cuando llega el material a tratar para reducirlo, luego de reducirlo de tamaño. Bueno, quedó tapado con mi imagen. Ahí tienen una zaranda de nivel industrial. Fíjense que tiene el tamaño más o menos de un camión y va a tener distintas bandejas con distinto tamaño de tamiz por donde van a ir siendo movidos en forma vibracional los sólidos y se van a ir bajando de una bandeja a la otra hasta las más finitas abajo y las más gruesas se separarán en la parte superior. El equipo que tenemos, el proceso de tamizado a nivel laboratorio nos va a permitir caracterizar a las partículas del sólido que tenemos como muestra.
El proceso de reducción de tamaño nos da una dispersión de tamaños en un sólido. Puede ser de todos del mismo tipo de material, pero todos de distintos tamaños, y para verificar la curva de distribución de los mismos, vamos a aplicar un tamizado a nivel laboratorio. Lo primero que hacemos es armar una secuencia de tamices. Los tamices son los que tienen ustedes en la fotografía del costado. Se van colocando según los diámetros que queremos analizar en el rango en que está el material que tenemos que analizar, desde el diámetro más pequeño en la parte inferior del tamizado hasta el diámetro superior en el tamiz de más arriba. El de abajo es un tamiz ciego que recoge los polvos más pequeños. Los tamices están certificados o estandarizados bajo dos normas, la norma ASTM o la norma Tiller. Ustedes tienen que identificar cuál de las dos están trabajando para poder determinar cuál es el tamaño de cada uno de ellos. Hay una pequeña variación entre uno y el otro, y por ejemplo, ustedes pueden tener malla Tiller de 120 hilos y que no coincida con la de ASTM. Entonces, por favor, tienen que tener en cuenta cuál es la serie de tamices que están colocando. Colocan luego entonces la muestra en la parte superior, en el tamiz de más arriba, y llevan esta pila de tamices a un eje vibrador que va a sostener toda la pila por un tiempo determinado. El ensayo está estandarizado y están calculados los tiempos y la velocidad de RPM que tiene la vibración. Luego de este tiempo estandarizado, se retira cada uno de los tamices y se pesa la cantidad de material que quedó comprendido en cada uno de ellos. La muestra que colocamos al comienzo también había sido pesada. Entonces, la suma de lo que tenemos en cada una de los tamices tiene que ser la suma total, y hay una pequeña diferencia que es por lo que pueda quedar de partículas dentro de cada una de las mallas de los tamices. Luego entonces hacemos una gráfica de distribución. Fíjense que tenemos acá en el eje X colocamos el tamaño de los tamices. De un tamiz al otro tenemos un diámetro de 1, un diámetro de 2. Podemos hacer la gráfica con el tamiz de menor diámetro, o si no con el diámetro promedio entre esos dos tamices, y hacer la gráfica del porcentaje de materia que tenemos retenido en ese tamiz. La curva que ustedes tienen ahí no es continua, acá está como suavizada para que se la pueda ver mejor, pero en realidad es una curva escalonada donde nos va mostrando cuánta masa tenemos en cada uno de los tamices. En este caso, tendríamos, por ejemplo, que el diámetro característico de esta muestra es el que corresponde a la mayor retención de masa en ese tamiz. Otra forma que podemos hacer para representar la característica de tamaño de esta muestra es a través de un gráfico de acumulados. Entonces hacemos los mismos datos que teníamos para la curva anterior, pero vamos sumando con el tamiz anterior y nos va a quedar una curva de acumulado. Este tipo de ensayos que hacemos en laboratorio nos va a permitir calcular una caracterización por tamaño de esta muestra, donde podemos tener cuántas son partículas grandes, cuáles son intermedias y cuáles son muy pequeñas, de acuerdo al diámetro. Vamos a calcular también el grado de esfericidad y vamos a calcular la distribución de tamaños en un análisis diferencial y en un análisis acumulado, como lo vimos recién en las gráficas. Esto nos va a permitir calcular un diámetro promedio de la muestra que estamos analizando. También podríamos hacer, por ejemplo, acá están los datos de cuánto quedó retenido de material en los distintos diámetros, y con estos datos que se toman del laboratorio
Se calculan entonces el diámetro de las partículas promedio y también podríamos calcular la superficie considerando que son esferas. Bueno, vamos a ir a las separaciones mecánicas. La que vamos a analizar con mayor profundidad en este año en la carrera, en la materia, va a ser la filtración. También vamos a ver luego la sedimentación y los demás temas los vamos a ver en formato teórico. Bueno, los filtros que ustedes observan, el primero es de gran porte, está haciendo una filtración de los gases que están saliendo de esta nave industrial. Acá tenemos filtros de hollow. Los otros dos esquemas eran para filtros de placas. La filtración la vamos a tomar como un fenómeno donde un flujo de fluidos atraviesa un medio poroso. La fuerza impulsora puede ser la gravedad, la presión o vacío, o una fuerza centrífuga, y los modelos, el modelo matemático que vamos a tomar para hacer el dimensionamiento de este equipo va a ser el de un modelo de 3 resistencias en serie. Las 3 resistencias corresponden a lo que va en la suspensión, el fluido que va llegando hacia el filtro, que puede venir, por ejemplo, por una cañería. Luego tenemos la pérdida de carga que corresponde a la torta de filtración y por último a la pérdida de carga del medio filtrante hasta que sale el fluido filtrado. Entre estas 3 resistencias vamos a observar que la pérdida de carga en la cañería de ingreso del fluido al equipo es mucho menor que las otras 2, por lo cual el primer término va a ser despreciable y vamos a considerar directamente la pérdida de carga en un filtro entre la presión A, que es en la superficie de la torta filtrante, y la presión B, que es a la salida del medio filtrante. Bueno, las partículas suspendidas en el fluido, que pueden ser un líquido o un gas, el fluido que estamos trabajando, se separan mecánicamente usando un medio poroso que retiene a las partículas en forma de fases separadas, llamada torta de filtración. La misma es lo suficientemente porosa para permitir el paso del fluido sin sólidos. A veces esta torta se hace demasiado compacta y es necesario aplicar presión para que pueda seguir circulando o aplicar vacío desde las aguas abajo para que pueda seguir circulando el fluido. La fuerza impulsora actuante es la diferencia de presión que existe entre el líquido cuando ingresa al filtro y el líquido que está desalojándose del filtro. También puede ser una fuerza centrífuga la que se esté aplicando para mejorar el proceso de filtración. Los esquemas que ustedes tienen son los esquemas de filtros. Por ejemplo, este es un filtro, abajo tenemos la malla filtrante, la tela filtrante, es un soporte con aberturas para que pueda resistir mecánicamente el peso de la tela o papel filtrante. Luego tenemos la torta de filtrado y la suspensión que tenía el sólido en suspensión en el fluido que teníamos. Entonces, por la diferencia de presión entre el punto superior del espejo de agua y la presión que tenemos en la cañería de descarga, eso es lo que origina la filtración. En el otro caso tenemos un equipo similar en un clarificador, mayor superficie para el filtrado. Podemos tener una placa perforada en el fondo que soporte el peso del relleno que colocamos. Esta se utiliza, por ejemplo, en este caso cuando la solución es muy concentrada y en este caso cuando la solución no es tan concentrada, se puede colocar un tipo de relleno, como sería un filtro de arenas o de gravas, para que vaya circulando y se vayan quedando retenidas las partículas sólidas a medida que van pasando esta torta de filtración. Los filtros se pueden clasificar en 4 formas. De acuerdo al producto que deseamos, vamos a llamar, si lo que nos interesa es la torta, el filtro se denominará espesador.
Y si lo que nos interesa es el fluido luego de la filtración, vamos a hablar de clarificadores, pero los dos son filtros. El segundo es un ciclón, según el ciclo de operación, puede ser por lotes, que se extrae la torta luego de un cierto tiempo, o continua, la torta se va extrayendo a medida que se forma. Vamos a ver en el primer caso, vamos a ver los filtros de placas y en el segundo caso los filtros rotativos. En la tercera clasificación es según las características de la presión que se aplica en el sistema, puede ser por gravedad o puede ser a presión o a vacío. Por último, según la ubicación del medio filtrante, pueden ser filtros en serie, pueden ser placas planas encerradas, pueden ser hojas individuales o cilindros giratorios. Esas serían las distintas conformaciones de los filtros. Bueno, un filtro de tambor rotatorio. Acá les hemos dejado solamente una explicación teórica para que ustedes la puedan leer. Acá les vamos a mostrar un esquema del libro de un filtro rotativo continuo al vacío. Tenemos en este caso la torta se va a formar por encima del cilindro que está girando. Abajo tenemos una batea donde está la solución que debemos filtrar. A medida que esto va girando, por dentro tiene boquillas para hacer vacío, la solución se va depositando sobre la placa de arriba. En esta parte podemos tener una zona de lavado para que escurra los sólidos que se van depositando y a medida que termina de girar se forman acá una costra que es retirada con esta cuchilla que tenemos acá. Este sería una mirada desde el eje axial y acá desde el costado del equipo para que vean cómo van las tuberías interiores para generar el vacío. Lo que ustedes tienen acá es una serie de videos donde tienen cómo funcionan cada uno de los equipos. Como este año va a ser un poco dificultoso para poder acceder a las empresas, hemos bajado algunos demos de equipos de internet. Ustedes pueden buscar otros y con esto nos completan la información. Podríamos ir a cualquiera de ellos, los vemos un momentito y volvemos. Vamos a tener para filtros de placa, filtros de disco, formación de la torta por fuera del cilindro, formación de la torta por dentro del cilindro y algunas animaciones de cómo funcionan los equipos de filtración. Bueno, vamos a la parte antipática, digamos, del cálculo de los filtros. Vamos a ver los fundamentos de la filtración y los modelos matemáticos que utilizamos para el diseño de los mismos. Como ya explicáramos, vamos a trabajar con tres resistencias en serie. La primera resistencia, que es la de los canales que llevan la suspensión y el filtrado hasta la cara anterior de la torta, es despreciable frente a la otra pérdida de carga que es mucho más importante. Entonces, en definitiva, nuestro modelo matemático va a tener dos resistencias, la resistencia correspondiente a la torta de filtrado y la resistencia correspondiente al medio filtrante. Ustedes se acordarán que los delta de P se calculan como P final menos P inicial. La definición de delta de P es P final menos P inicial, pero acá entonces, como las presiones finales son menores que las presiones iniciales, es necesario colocar este signo negativo adelante para cambiar el signo de la ecuación. Entonces, la pérdida de carga total es PA menos PB, en realidad sería PB menos PA, por eso el cambio, por eso el menos de acá. Y entonces tenemos la suma de dos resistencias en serie, PA menos P' más P' menos PB para calcular la pérdida de carga total. El primer salto, PA menos P', corresponde a la caída de presión en la torta de filtración y el siguiente, que es mucho más pequeño, P' menos PB es el que corresponde al medio filtrante, que es delta de PM. Delta de PC de la torta, porque está en inglés, ¿sí? Cake en inglés, por eso es delta de PC y delta de PM. Bueno,
Para la caída de presión en la torta de filtración, vamos a considerar que estamos en la situación de que es un fluido que está circulando por un medio poroso. La ecuación de pérdida de carga en esa situación, la pérdida de carga, la variación de la presión en la torta con respecto a la longitud del medio filtrante, del espesor del medio filtrante, tiene en cuenta entonces los parámetros que ustedes vieron el año pasado en Fundamento de las Operaciones para flujo de fluidos en medios porosos. Entonces va a depender, fíjense, va a tener una constante, que es un número que corresponde al régimen laminar. Vamos a estar trabajando con velocidades que nos aseguren el régimen laminar. Luego tenemos la viscosidad de la solución que estamos haciendo circular, la velocidad de circulación, la porosidad de la torta filtrante que se genere, la relación entre la superficie y el volumen de las partículas que conforman la torta, el coeficiente GC para transformar las unidades en el sistema internacional y la porosidad al cubo. Teniendo en cuenta estos términos y sabiendo cómo podemos relacionar la masa con la densidad y con el área, la porosidad y el espesor de la torta, esta es la relación que tenemos y la velocidad la vamos a escribir, no es una velocidad común metro sobre segundo, sino el volumen recogido por unidad de tiempo por unidad de área de filtrado. Reemplazando estos términos dentro del término de la presión, de la caída de presión en la torta, nos queda esta expresión, donde si ustedes la observan tenemos mu por u por alfa, donde alfa es la resistencia específica de la torta, resistencia al flujo, dividido Gc por A, ¿sí? Y alfa entonces tiene incluido dentro todos estos parámetros físicos que caracterizan a la torta de filtrado. No van a ser iguales una torta que otra dependiendo del material, del fluido y de la relación, si son esferas, si son cilindros, si son semicilíndricas, ¿sí? Todos estos factores van a estar afectando la resistencia específica de la torta. Entonces, recordando esta definición para la resistencia específica y esta definición para la velocidad, la variación del volumen de filtrado con respecto del área por el tiempo, podemos expresar la caída de presión dentro de la torta y nos va a quedar una expresión matemática para la resistencia específica de la torta que depende del delta de P. Fíjense si el alfa es constante, o sea, si la resistencia específica de la torta se mantiene constante, consideramos que es una torta buena para este proceso, ¿sí? No se comprime a medida que va circulando y hay otras donde este coeficiente va aumentando a medida que aumenta la caída de presión, lo cual dificulta el flujo a través de la torta y estas serían las expresiones con las cuales trabajamos para el cálculo del coeficiente de resistencia específica de la ahora bien, dentro de la caída, si tomamos el modelo que teníamos para la torta, la variación del volumen con respecto al área y al tiempo, o sea, la velocidad de filtración, era igual a menos el delta de P de la torta sobre alfa, el coeficiente de compresibilidad de la torta, por mu por CS por B sobre el área, y por similitud para la malla filtrante, en la malla no se forma torta, la malla tiene su propia pérdida de carga característica del material con el cual está construido, pero la tomamos como una similitud con el caso anterior y nos queda en función de la viscosidad del fluido y la resistencia del medio filtrante que hayamos utilizado. Por lo tanto, para un filtro, la ecuación de dimensionamiento es la suma de ambas resistencias en serie y tenemos que la velocidad de filtrado es igual a la pérdida de carga total dividido la suma de las dos resistencias, ¿sí? Esta que corresponde a la malla
y esta que esta que corresponde a la torta y RM que corresponde a la malla. Bueno, ahora bien, tenemos nuestra ecuación de dimensionamiento que está en el recuadro celeste. Y ahora tenemos que ver cómo opera nuestro equipo de filtración. Puede estar operando a presión constante o puede estar operando a velocidad de filtración constante. Si está trabajando el equipo a delta de P constante, o sea, si mantenemos siempre la misma presión a la entrada y la misma presión a la salida, esto corresponde a que la velocidad de filtración va disminuyendo en el tiempo, ¿sí? En cambio, si nosotros estamos trabajando a velocidad de flujo constante, debemos ir aplicando cada vez una presión mayor a la entrada para restaurar la pérdida de carga que tenemos en la torta. En el primer caso, a delta de P constante, tomamos la ecuación que teníamos, la damos vuelta, nos queda de esta forma, y la vamos a poner todo lo que, fíjense, variación del tiempo con respecto del volumen filtrado, quedan todos estos términos multiplicados por el volumen de filtrado y todos estos términos multiplicados por el RM. Todos estos términos corresponden a lo que se denomina la constante de filtración a presión constante K sub P, y los otros términos corresponden a B, que es la ordenada al origen de la filtración a presión constante, ¿sí? Veamos un poco. El K sub P tiene dentro de su estructura todos los datos que corresponden a la torta de filtración, mientras que en B nos quedan incluidos los términos de resistencia de la malla y también el delta de P que se está aplicando en el sistema, que es constante. Cuando lo escribimos de esta forma es como si tuviéramos la ecuación de una recta, ¿sí? K sub P por B más B, B larga, y la vamos a integrar entre el tiempo, entre 0 y el tiempo de filtración a presión constante, y el término que corresponde al volumen entre 0 y B volumen de filtrado total. Cuando aplicamos la integral para este caso, nos queda que la expresión para calcular el tiempo de filtrado en un equipo a presión constante es Kp sobre 2 por B cuadrado más B sobre B. Y si dividimos todo sobre B, que sería la inversa de la velocidad de filtrado, nos queda Kp por B sobre 2 más B. En la práctica, vamos a ver que podríamos tomar datos en el laboratorio de a cada tiempo cuánto es el volumen filtrado a una delta de P constante. Estos gráficos, estos datos son en el tiempo, pero a un delta de P constante. Con estos datos lo que hacemos es calcular para cada tiempo y cada volumen la relación T sobre B. Lo graficamos en función del volumen de filtrado y entonces esta recta tiene como pendiente Kp sobre 2 y como ordenada al origen el parámetro B. Estos datos entonces nos permitirían, trazando las líneas y haciendo las regresiones correspondientes, calcular en la pendiente, por ejemplo, el valor de alfa que fuera desconocido, si es que conocemos la viscosidad y la concentración a la cual estaba la solución al comienzo y el delta de P aplicado. También podríamos repetir este ejercicio para diferentes presiones, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el volumen de filtrado, T sobre B en el eje de las Y, y tenemos una gráfica de los ensayos de laboratorio que hicimos para cada presión. A medida que aumentamos la presión, esta curva es más baja, ¿sí? Es más aplanada. Con estos datos podemos calcular entonces el R que corresponde a cada uno de ellos, que es el que tenemos acá, y por último tenemos una expresión para el alfa. El alfa lo estamos poniendo en un sistema logarítmico. ¿Se acuerdan que el modelo era con el alfa con el delta de P elevado a un cierto coeficiente de compresibilidad? Entonces, cuando nosotros lo regresionamos en un papel logarítmico, la pendiente de esta línea nos va a dar el S o el factor de compresibilidad de la torta. Estos son algunos de los ejercicios que podemos hacer en la práctica.
La otra forma que tenemos de operar un filtro es haciéndolo a velocidad de filtración constante. Si nosotros necesitamos que la corriente aguas abajo del filtro siempre nos esté dando la misma velocidad de filtrado, vamos a tener que ir aumentando la presión de entrada para contrarrestar la pérdida de carga que tiene este filtro. En este caso, entonces, tomamos nuevamente la ecuación de diseño general y ahora vamos a tener en cuenta que la velocidad de filtrado es constante, por lo tanto A por la derivada de B con respecto de T es igual a A por el volumen sobre el tiempo. Reemplazamos esto en la ecuación y nos va a quedar un K sub B por B más C, donde en K sub B tenemos todos los parámetros correspondientes a la torta de filtrado y en el C tenemos todos los parámetros correspondientes al medio filtrante. En este caso, cuando nosotros integramos, nos queda que la expresión que vincula el tiempo sobre el volumen filtrado es K sub P por B más C. Si ustedes recuerdan cómo lo teníamos en el caso anterior, era muy parecido a esta situación, salvo que acá aparecía un 2 y en el otro caso, y en este caso no aparece el 2 que va dividiendo, y por supuesto la configuración de la A es diferente. Del K sub B es diferente. Los modelos que tenemos abajo son los que nos permiten, porque acuérdense que este K sub P en realidad tiene adentro el alfa y el delta de P, pero el alfa dependía del delta de P. Entonces podemos llegar a escribir una ecuación matemática que me relacione el alfa con el delta de P para ver cómo nos queda ese parámetro K sub P, cómo varía con la presión. Bueno, hacemos una paradita, toman unos mates, repasan, fíjense de nuevo las ecuaciones, qué diferencia hay entre una y otra, qué es lo que se entendió hasta acá, qué es lo que no se entendió. Repasen los conceptos que se acuerdan que no se acuerdan bien de FOI y tráiganlos de nuevo a la memoria. Y cualquier cosa nos escriben o nos mandan un audio o nos escriben un mail o en la plataforma cuáles son las dudas que tienen hasta este momento. Si la clase fuera en vivo, en este momento ustedes me preguntarían las cosas que no han quedado claras y haríamos un descanso para seguir con el próximo tema. Vamos a seguir entonces con otra de las separaciones mecánicas de fluidos con sólidos. En este caso vamos a hablar de la sedimentación. La sedimentación, en este caso las partículas, la separación de las partículas en el medio de fluidos se llevan a cabo a través de fuerzas gravitatorias. Las aplicaciones más comunes para donde se utiliza la sedimentación como equipo principal es en el tratamiento de aguas residuales, cuando el producto que nosotros queremos obtener son las aguas purificadas y el barro de la sedimentación es un residuo, o si no al revés, en la sedimentación de cristales de licor madre, por ejemplo en la producción de azúcar, en ese caso la sedimentación, el producto principal es el sólido y las aguas madres son el producto son el rechazo que tenemos en este equipo. Las partículas pueden ser sólidas o líquidas en forma de gotas, y el fluido puede ser un líquido o un gas y a su vez pueden estar estancos o en movimientos. Según esto entonces, la clasificación en función de la concentración puede ser una sedimentación libre cuando la solución es bastante diluida y una partícula sólida con la otra no interfieren en su sedimentación, o puede ser una sedimentación impedida, que es cuando, por ejemplo, tenemos soluciones muy concentradas. Entonces, la precipitación de una partícula afecta a la precipitación de las otras, por ejemplo, formándose precipitaciones nucleofílicas. En el segundo caso, según la fuerza que esté actuando, puede ser una sedimentación gravitatoria o puede ser una sedimentación centrífuga que mejoraría los tiempos de este proceso. ¿Qué fuerzas intervienen? Intervienen las fuerzas de arrastre y el factor de rozamiento
de las partículas. En general vamos a trabajar como si las partículas fueran esféricas y luego podemos corregir por un factor de esfericidad cuando las partículas no cumplan con esta condición. Como recordarán de Foy, teníamos las partículas, una velocidad del fluido en el cual están inmersas las partículas. Las partículas tienen un área que enfrenta a la velocidad del fluido, tangencial perpendicular a la velocidad del fluido. En este caso, si es una esfera, el área que representa es pi por diámetro al cuadrado sobre 4 y tenemos una fuerza de arrastre debido a la velocidad v infinito del fluido que está circulando. El factor de fricción debido a esta situación lo podemos escribir como Fd, sería la fuerza Fo sobre el área de la partícula dividido ρ v cuadrado sobre 2. Esta fuerza de arrastre y el factor de rozamiento sobre la superficie esférica sumergida en el seno de un fluido en movimiento son las que controlan o permiten definir los procesos de sedimentación. Para cada tipo de objeto sumergido, el coeficiente Fd nuevamente depende del Reynolds, ¿sí? En este caso el Reynolds se calcula como el diámetro de la partícula por la velocidad del fluido a la que está sumergido por la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido. ¿Se acuerdan? O si no se acuerdan, lo repasan. Para este tipo de fenómenos, calculamos el factor de fricción en un fluido, en partículas sumergidas en un fluido a través de en 3 zonas. En la zona de Stokes, cuando el Reynolds era menor que 2 veces el factor de fricción. En la zona intermedia, cuando el Reynolds está entre 2 y 500 Fd, y en la zona de Newton, cuando está entre 500 y 2,5, ¿sí? Perdón, en la zona de Stokes, cuando el Reynolds es menor que 2, en la zona intermedia, cuando el Reynolds está entre 2 y 500, y en la zona de Newton, cuando está entre 500 y 2 por 10 a la quinta, ¿sí? En cada una de esas zonas, la forma en que calculábamos, la regresión matemática que utilizábamos para el cálculo del FD el FD es 24 sobre Reynolds en un caso, el FD es 18,5 sobre Reynolds a la 0,6 y el FD es igual a 0,44 cuando es altamente turbulento o flujo reptante. Teníamos las 3 zonas, Stokes, intermedia y Newton. El problema que tenemos en este caso es que nosotros queremos calcular la velocidad, pero el Reynolds depende de la velocidad, por lo cual no podíamos saber en qué zona estamos y cuál de los 3 modelos de factor de fricción tenemos que calcular. Entonces, eso lo vamos a tener que tener en cuenta cuando hagamos ese cálculo. Para una partícula esférica suspendida en un fluido, tenemos entonces que la fuerza resultante, si es que está sedimentando, si está cayendo la partícula, es igual a las fuerzas externas que están aplicadas menos la fuerza de flotación menos la fuerza de rozamiento. Cada una de estas fuerzas las podemos escribir como las fuerzas externas, puede ser, por ejemplo, la fuerza gravitatoria, ¿sí? Esta a su vez, la fuerza aceleración externa puede ser gravitatoria o puede ser una aceleración centrífuga si era R por omega cuadrado. El término de las fuerzas de flotación lo vamos a escribir como M por la relación de densidades entre la partícula y el fluido por la aceleración sobre G, y las fuerzas de la resultante va a ser igual a la masa por la aceleración por G. Trabajando con estas 3 ecuaciones y teniendo en cuenta también las fuerzas de rozamiento, es donde aparece el factor de rozamiento, que sería Fd. Tenemos Fd por el área, por la densidad, por la velocidad al cuadrado sobre 2G. Trabajando con estas dos y suponiendo que llegamos a que la partícula se encuentra suspendida, o sea que no está cayendo, se equiparan todas las fuerzas,
Entonces, en ese caso, la velocidad de sedimentación se calcula con la expresión que ustedes tienen en esta trama. Pero, obviamente, depende de qué zona estamos. Entonces, lo que se hace se puede calcular la velocidad de sedimentación de acuerdo a cada zona, de acuerdo a las expresiones que tenemos para el Reynolds en cada una de las zonas. En ese caso, vamos a poder usar, se ha definido, para independizarnos del cálculo de la velocidad, se ha definido un nuevo parámetro K, que es igual al diámetro de la partícula por la raíz cúbica de la aceleración por la densidad por la diferencia de densidad de la partícula menos la densidad del fluido sobre la viscosidad del fluido, que es independiente de la velocidad y que toma valores diferentes de acuerdo, valores extremos diferentes de acuerdo a la zona en la que nos encontramos. Si estamos en la zona de Newton, de Stock, el K es igual a valores entre 0 y 3,3. Si estamos, eso es en la zona de Stock. En la zona de Newton está entre 3,3 y 43,6 y para mayores, es para mayores de 43,6, sería en la zona altiturburenta o rectante. Para averiguar la velocidad entonces en cada una de esas zonas tenemos que determinar en qué zona está y aplicarle la ecuación que corresponde a la velocidad de sedimentación en ese sector con el modelo matemático que corresponde a ese factor de Darcy, a ese factor de fricción. Lo que se ha propuesto, esto está sacado del Brown, es que existe un modelo generalizado que nos permite calcular la velocidad de sedimentación en cualquier estado dependiendo de dos parámetros, el parámetro N y el parámetro B. Y esos dos parámetros dependen de la zona en la que nos encontramos. Dos partículas que tienen la misma velocidad de sedimentación, como serían estas dos o estas dos acá, se llaman isodromas, tienen igual velocidad de sedimentación. El modelo que proponen, que se puede calcular la velocidad de sedimentación de su isodroma, es a través del modelo que ustedes tienen ahí, pero eso es solo válido si ambas partículas se encontraban en la misma zona, si las dos eran Stock, si las dos eran intermedias o las dos eran Newton. La gráfica que ustedes tienen, que justo queda tapada con mi video, tiene dos curvas de velocidad de sedimentación en función del diámetro. La curva que está por abajo, el componente B, tiene menor densidad que el componente A. A mayor densidad, mayor velocidad de sedimentación. Lo van a tener también, depende no solo de la densidad, sino también depende del diámetro de las partículas. Las partículas más grandes tienen mayor velocidad de sedimentación que las partículas más pequeñas. A modo de ejemplo, tenemos acá los datos para galena y varita. Esto es de un parcial de hace un par de años. Fíjense, la galena tiene un valor de 4.550 kilogramos por metro cúbico de densidad, mientras que la varita tiene 2.746. Es casi la mitad de la anterior, por eso las curvas están bastante separadas. Tenemos la curva superior que corresponde a la galena y la curva inferior que corresponde a la varita. Entre los dos rangos, entre los dos diámetros de extremos en los cuales estamos haciendo el análisis, que corresponden a 120 mallas y 40 mallas, ¿sí? Para este número de mallas, seguramente usted era un Tamiz-Tiller, van a las tablas y encuentra cuál es el diámetro de partícula que corresponda, ¿sí? Entre 120 mallas y 40 mallas, los distintos tamices estandarizados. Para cada uno de ellos calculan el diámetro que le corresponde. Para cada uno de ellos, de acuerdo a las propiedades del fluido que circula y de la partícula que están analizando, determinan el valor de K. Si el K era menor que 3,3, estábamos en Stock. Si era entre 3,3 y 43,6, estábamos en la zona intermedia, y si no, estábamos en la zona de Newton.
De acuerdo a la zona en que están, tiene un valor para B1, tiene un valor para N y con eso calculan la velocidad de sedimentación. Con estos cálculos, tanto para la galena como para la varita, obtienen estas gráficas que ustedes tienen acá. Si nosotros quisiéramos separar completamente galena de varita, fíjense que con un tamiz no podríamos hacerlo. Supongamos que ponemos un tamiz acá, nos sigue, los tamices serían en líneas verticales, un tamiz de este diámetro, acá, me separaría, a ver, lo vamos a dibujar. Si yo coloco un tamiz de este diámetro, me separa que pasa el tamiz toda la galena y la varita que tengan diámetros menores que este. Y por el otro lado, quedan retenidos en el tamiz que yo coloqué con el diámetro en amarillo, todas las partículas de galena y de varita que tengan diámetros mayores que el que yo coloqué. Entonces, si nosotros no quisiéramos separar por completo estas dos muestras, el procedimiento sería el siguiente. Tomamos el diámetro de la partícula más liviana, pero de mayor tamaño, que sería este que está acá. Me quedó muy grueso, vamos a borrarlo. Así. Esta velocidad me permitiría separar, si me hubiera quedado una recta, disculpen, no me quedó muy recta, me podría separar todas estas partículas de galena que serían arrastradas por la solución que tenga esta velocidad, mientras que estas quedarían depositadas en el fondo porque tienen velocidad mayor. En cambio, estas partículas de galena y de varita serían arrastradas por la solución que yo coloque a esta velocidad. A continuación podría colocar un tamiz en este diámetro, con lo cual yo podría separar estas partículas de mayor diámetro de estas de menor diámetro, tomar la velocidad nuevamente y me quedarían separadas las partículas que quedan en el fondo de las que son arrastradas, ¿sí? Yo podría hacerlo tantas veces como hagan falta para lograr una separación total. El orden en que se hace este cálculo es el que yo les mostré recién, pero en la operación en general lo que se hace es primero tamizar con los dos tamaños de diámetros que obtuve. Tengo las muestras tamizadas con tamaños definidos en esos intervalos, entre el diámetro menor y D1, entre el diámetro D1 y D2 y entre el diámetro D2 y el diámetro mayor. Tengo las cuatro bolsas de material y luego ahora entonces aplico las tres bolsas de material, perdón. Aplico la velocidad V1 y logro separar este tramo de este de arriba. Coloco esta velocidad y logro separar esta de esta y coloco esta velocidad y logro separar esta de esta. Con Darío seguro lo vamos a ver en la práctica y cualquier cosa. También podríamos tener entonces sedimentación impedida. Todo lo que vimos recién era como si cada partícula se moviera sola dentro del fluido. Pero cuando las concentraciones son muy grandes, tenemos que aplicar estos coeficientes de corrección para calcular la velocidad corregida de sedimentación debido a la presencia de las otras partículas. Otra forma que podemos aplicar la velocidad de sedimentación es en los procesos discontinuos de sedimentación. Se coloca en una probeta la mezcla que se quiere sedimentar y se deja pasar el tiempo y a medida que va pasando el tiempo se observa la presencia de las interfaces que separan las distintas etapas del proceso. Por ejemplo, acá están todos mezclados, acá ya tenemos una muy concentrada en la zona en el sólido y está comprimido. Luego tenemos una zona de concentración variable, una zona de concentración constante y el líquido clarificado que queda en la parte superior.
A medida que pasa el tiempo, van desapareciendo las interfaces AB y BC hasta que llegamos a tener todo el fluido clarificado en la parte superior y todo el fluido y todo el sólido compactado en la zona inferior. Graficando la posición de este interfase, llegamos a la gráfica que tenemos abajo que nos muestra cómo va variando la velocidad de sedimentación de esta mezcla. Acá estarían cómo se hacen los cálculos. Yo se los dejo para que ustedes lo analicen, pero no vamos a hacer práctica de este tema, solo vamos a hacer prácticas de filtración y de sedimentación sin concentración. Bueno, acá estaría el equipo de cómo se hace un cribado hidráulico, ¿sí? Que sería la sedimentación que vimos recién, cómo va pasando de una etapa a la otra y cómo se separan primero las partículas más grandes, luego las intermedias y al final las más pequeñas. Acá les mostramos cómo es un espesador clasificador. Acá sería el esquema, se va alimentando la corriente acá arriba. Acá tenemos un pequeño, por acá arriba, perdón, tenemos un agitador que se mueve muy lentamente para no romper los flóculos que se van generando. Se va concentrando hacia el fondo y los barros concentrados se retiran por el fondo y por el rebalse sale el líquido clarificado. Este mismo mirado desde arriba nos permite observar el eje del equipo que está agitando, las parrillas con que se van moviendo, las cuchillas con las que se va moviendo el fluido. Estas son las líneas de alimentación que van cayendo como una lluvia y el fondo cónico para ir retirando los sólidos concentrados. Otro equipo de clasificador es el que tiene una batea inclinada y un sinfín eh, que va a ir subiendo los barros hacia arriba, quedando los sólidos sedimentados hacia arriba y acá rebosando el líquido clarificado. Bueno, otras de las separaciones mecánicas que se pueden aplicar son las separaciones centrífugas. Tampoco vamos a hacer cálculo de esto, pero se los dejamos como una inquietud para los que quieran profundizar. Sería el cálculo de ciclones para separación de polvos en corrientes gaseosas. El uso de las fuerzas centrífugas lo que hace es aumentar el grado de la fuerza que actúa sobre las partículas, disminuyendo los tiempos de operación. Nos permite ahorrar mucho en tiempos de operación. Se utiliza sobre todo, en este caso para ciclones, para separar los polvos finos, por ejemplo, para acondicionar el aire de una nave industrial, ¿sí? También existen las centrífugas de disco, cumplirían el mismo principio, pero en este caso se hacen para soluciones líquidas con sólidos en suspensión. Este tipo de equipos mejora la velocidad del proceso mucho más que una sedimentación libre solo actuando la gravedad. Estos son los de boquilla y acá estaría cómo se hacen los cálculos, pero como yo les explicaba es simplemente para que ustedes tengan en cuenta cuáles son las variables que tienen que considerar. Siguen siendo muy importantes las velocidades de rotación, el diámetro de la cesta de la centrífuga y las características del fluido que están separadas. Luego acá tenemos el cálculo para la velocidad y la potencia que hace falta, el diámetro crítico de las partículas más grandes que salen en una centrífuga. En el práctico entonces solo vamos a ver tamizado, filtración y sedimentación. Los conocimientos previos que nos hacían falta eran sobre todo cuáles son las variables que definen a estos sistemas, la velocidad de flujo de fluidos dentro de senos de fluidos, suspendidas en fluidos, y la tercera parte que era la de articulación, que correspondía a los viajes que teníamos pensado y a las visitas de planta. Vamos a ver cómo suplimos esta situación con los videos.
Por favor, no dejen de ver los videos. Y otra cosa que no hemos puesto en este PowerPoint, pero que es necesario que ustedes lo tengan en cuenta si les toca este tema, es entrar en la página que le dijimos de Matche para que ustedes puedan calcular los costos de estos equipos. Fíjense entonces cuando entren en esa página con qué parámetros se calculan los filtros, con qué parámetros las centrífugas, con qué parámetros los tamices o los equipos de tamizado y de separación de sólidos por tamaño, ¿sí? Van a encontrar que, por ejemplo, para los filtros, lo más importante es el área de filtrado y luego la presión de operación de cada uno de los equipos y la forma de operación. Bueno, nos gustaría que nos dejen un informe de qué tema quedó claro y qué hace falta que repasemos un poco más para seguir con los otros temas. Como ya les dije, los otros dos PowerPoint son solamente a modo teórico. Voy a ver si hago los videos para esos dos temas también, pero si no son para que por lo menos vean cuáles son las ecuaciones que se utilizan. Bueno, por favor dejen todo ordenadito y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.